Todos bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas. Les habla Edward Muriel, miembro y colaborador de Generación de Gracia, quien les saluda deseándoles gracia y paz. La pregunta de hoy ¿es obligación diezmar en gracia? La respuesta a esta pregunta las daremos a continuación, no antes de decirles que se suscriban al canal de YouTube, les dé un dedito arriba al video y si está en Facebook, le ponga me gusta y lo compartan con otros. Bien, escuchemos la respuesta a la pregunta, ¿es obligación diezmar en gracia? Los dejamos con el fundador de Generación de Gracia, Andrés Neira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de preguntas y respuestas. Toda gloria y toda alabanza y todo aplauso sea para el Señor, quien es digno, solamente Él es digno de recibir toda gloria, ¿ok? Bien, vamos a la pregunta, ¿es una obligación en la gracia o es en la gracia obligación diezmar? No, no es obligación diezmar. Lo primero que vamos a hacer es traer algunos argumentos. Por ejemplo, se dice que se usa, Abraham vivió antes de la ley, 430 años más o menos antes de la ley, y entonces él diezmó. Pero cuando nosotros notamos la vida de Abraham nunca Dios le pidió el diezmo, él lo dio simplemente de su corazón. Le dio a Melquisedec, tipología de Cristo, ¿verdad? Los diezmos de todo el botín de una guerra. Luego su nieto Jacob diezmó, pero dice, si me va bien, daré el diezmo. O sea que es un diezmo condicional, ni siquiera un diezmo que Dios le pidió, sino fue como una señal. Así que no podemos usar gente que vivió antes de la ley para decir, pues entonces se diezmaba antes de la ley, entonces seguimos diezmando nosotros ahora como obligación, digamos, ¿ok? Así que ya aclaramos lo primero. Lo segundo, en todo las cartas, las 13 epístolas del apóstol Pablo, nunca aparece mencionado a la palabra diezmo. Pablo nunca colectó diezmo ni nunca lo recibió por varias razones. Número uno, porque él era de la tribu de Benjamín, no era levita, no podía recibir diezmo. No hay cartas que se hablen de diezmo. Él nunca dice en cuanto al diezmo. Todo lo contrario, incluso la carta escrita a los filipenses es una carta de ánimo a hermanos que habían ofrendado. Le habían ofrendado a él, mandando a Epafrodito una ofrenda que era olor fragante, sacrificio acepto ante Dios, cuando él estaba en la cárcel. Quizá a lo mejor algunos puedan decir, sí, pero en Hebreos capítulo 7 se hace mención del diezmo, donde dice que aquí hombres mortales reciben el diezmo, pero allá otro, ¿verdad? Eso está en Hebreos capítulo 7. Pero esos hombres mortales, ¿quiénes son esos hombres mortales? Hay que recordar que la epístola o la carta a los hebreos está escrita a hebreos convertidos al cristianismo, que habían aceptado a Jesús como el Mesías, Yeshua, Hamashiach, o Hamashiach, creo que se pronuncia al final, no sé si lo pronuncio bien, pero a Jesús como el Mesías, digámoslo en español. Sin embargo, son gente que todavía giran todo en torno al templo. ¿Y qué es lo que había el templo? Sacerdocio. ¿Cuál? Pues los levitas, arónicos, ¿verdad? Y además de eso, pues sacrificios, sistemas de ofrendas, sistemas de diezmos. Entonces cuando él le habla de que aunque aquí hombres mortales, no está hablando de pastores, está hablando simplemente de esos hombres mortales que son sacerdotes, levitas, de acuerdo a la orden de Leví, ¿ok? Eso que quizás es un pobre argumento para poder usar, el autor de Hebreo usa la palabra que aquí, ¿ok? Aquí reciben. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Ahora, si bien es cierto, el apóstol Pablo no dio ninguna indicación, nunca pidió diezmos, plural. Vamos a ver cómo nosotros ofrendamos ahora los creyentes, porque algunas personas pueden usar esta enseñanza y decir, entonces ya no hay que dar, la obra no necesita sustento, no hay personas llamadas por Dios al ministerio que necesitan sustento. Ese es otro extremo, ¿ok? Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí estoy leyendo la Reina Valera. Cada uno dé como propuso en su corazón. El verso 1, obviamente, de 2 Corintios 9, en cuanto a la ofrenda a los santos. O sea que se recogían ofrendas para los santos. ¿Y cómo se daba? Pues cada uno daba de acuerdo a lo que proponía en el corazón. Hay gente que piensa, no, yo doy como Dios me ponga en el corazón. Deja ver qué es lo que dice la Biblia textual. Verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre, dice la Biblia textual. Así que hay gente que dice, no, yo doy lo que Dios me puso en el corazón. Pues es cuestionable porque el apóstol Pablo nunca dijo eso.
dijo que los que se proponían en dar éramos nosotros. O sea, yo propongo lo que quiero dar. Ahora, este contexto viene hablando de la administración de la ofrenda a los santos. Hay que recordar que la gente llamada al ministerio también son santos de Dios, aunque el contexto está hablando ahí de ofrendas que se recogían para sustento de los hermanos que tenían necesidad, ¿ok? Entonces, ¿cómo damos? Como nosotros proponemos. Eso es muy importante. ¿De qué otra medida damos? El apóstol Pablo dice que cada uno dé según haya prosperado, ¿ok? Cada uno tiene que dar según haya prosperado. Así que esa es la otra medida. ¿Cómo prosperaste? O sea, tú tienes que analizar qué es lo que te entró. Tú dices, bueno, pues de acuerdo a lo que yo prosperé, es la medida que yo voy a dar, ¿verdad? Para la obra del Señor, para el sustento de la obra. Mira, estaba buscando en mi Biblia, 1 Corintios 16, verso 1, en cuanto a la ofrenda para los santos. Haced vosotros también de la manera que ordené a la iglesia de Galacia, que cada primer día de la semana, o sea, lunes, domingo, cada primer día de la semana, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y la palabra aquí, esto de guardándolo, es una palabra que tiene que ver con ahorro. O sea, tú ¿cómo das? Tú propones en tu corazón. ¿Cuál es la medida? Si hay una medida del 10%. Bueno, según tú prosperas. Entonces, a lo mejor tú recibes el día lunes, otros reciben cada 15 días, otros una vez al mes. Pues tú vas guardando tu dinero, te lo dan el lunes y guardas y apartas de acuerdo a lo que tú prosperas. Bien importante que de acuerdo a lo que tú prosperas no es lo mismo que dar limosnas. O sea, no estamos hablando de limosnas, estamos hablando de la gracia de dar. Entonces tenemos lo primero, tú propones. Segundo, de acuerdo a lo que tú has prosperado. Estoy ahí un poquito leyendo rápido porque es que tengo dos versiones y estoy trabajando de la manera como grabo con mi teléfono, entonces miro por un lado y otro. Discúlpame si cometo algún error en la dicción. Ahora, ¿puede alguien, o sea, si no hay una obligación de diezmar, puede un creyente proponerse dar el 10% sin obligación? Claro, ese otro extremo. Yo he escuchado gente que, me recuerdo que una vez alguien me llamó de Venezuela, me llamó un matrimonio para hablar conmigo, como yo estaba en esto de que, bueno, no colectamos diezmo obligación, aunque déjame decirte, en un periodo de nuestra vida, en Miami, en nuestro ministerio, se pedía ofrenda y diezmo. Sí lo hicimos. O sea, yo no estoy cayendo con dogmatismo ni legalismo, sí pasamos por el proceso. Es decir, pero obviamente que uno va caminando, va aprendiendo a depender de Dios y tiene una iluminación de la palabra del Señor más amplia y se somete a eso y rectifica y toma el camino. Entonces ellos se sintieron incómodos conmigo cuando ellos dijeron, sí, pero si alguien quiere dar el diezmo, no puede porque es ley. No, es que ya yo no te lo voy a pedir, o el ministerio no te lo pide, pero si alguien siente darlo, pero ya es un asunto de él. Puede dar el 5, puede dar el 1, puede dar el 10, puede dar el 50, puede darlo todo. Es cuestión de cada cual. Somos libres. Pero como dice la Biblia textual, ya no por obligación, ¿ok? Eso no es por obligación. Entonces es una cosa muy importante de entender que estamos en gracia y que tenemos esta plena libertad para poder dar como una respuesta a Dios, no para comprar el favor, sino como una respuesta a Dios. Y a veces uno dice, bueno, pero es que lo que sucede es que no soy muy pobre y no tengo para dar, pero bueno, esa es una excusa realmente, porque dice el apóstol Pablo aplaudiendo a los macedonios que eran extremadamente pobres en 2 Corintios 8. Sin embargo, ellos eran ricos en generosidad y no les importaba porque primero se habían dado a sí mismos al Señor. A los filipenses, que son los mismos, parte de los macedonios, le escribe y les dice que una y otra vez le enviaron para sus necesidades y también que tenían la solicitud pero le faltaba el momento. Entonces, a lo mejor tú no tienes dinero, pero puedes decir, bueno, pero yo recibo oro, Dios, ponme dinero para poder ser generoso, para poder dar, porque somos bendecidos para bendecir, porque 2 Corintios 9 dice que el dar es una administración que produce acciones de gracia. ¿Cómo tú vas a poder bendecir a un hermano o a alguien de la familia de la fe o tu propia familia, o tus hijos, si no tienen ni un peso en tus bolsillos porque piensas que esa es la condición que Dios te quiere? El apóstol Pablo siempre tuvo en mente que recibíamos para ser un canal de bendición para otros. De hecho, cuando a los efesios les dice el que robaba ya no robe, sino que trabaje con sus manos para que tenga, para poder compartir con el que tiene necesidad. O sea que la mente de nuestro apóstol no estaba solamente cubrir nuestras necesidades que tenemos de gastos, pero también ser bendición para otros. Y te traigo este estudio, y ya tengo 9 minutos, no puedo pasar más de 11, porque yo sé que es un desafío para muchos.
sobre todo para ministros, y también un desafío para aquellos que usan estas verdades como una excusa para no dar. Está el otro extremo de que asustan a todos con maldición. De hecho, Malaquías 3:9, cuando dice maldito sois con maldición, la Reina Valera, la Biblia textual lo pone así: solo miráis por vosotros mismos y a mí me engañáis, y la nación ha llegado a su fin. No aparece la palabra maldición. De acuerdo a la Sociedad Bíblica Iberoamericana, es un texto que ha sido modificado. Son 18 enmiendas que hicieron los masoretas al Antiguo Pacto, y una de esas enmiendas es introducir la palabra maldición, de acuerdo a ellos, ¿ok? Así que les dejo con este tema maravilloso de la gracia de dar. Ya no hay la obligación del diezmo, damos como proponemos, y dar siempre es una bendición. Hay quienes piensan que, incluso para terminar, 2 puntos muy importantes, hay quienes piensan que solamente la ofrenda va para los santos, pero el apóstol Pablo dijo una recomendación muy importante en 1 Corintios capítulo 9, verso 14, dice: así también ordenó al Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, y todo el contexto, te invito a examinar el contexto de 1 Corintios 9, todo el contexto está hablando de que el obrero es digno del salario, o más bien dicho, que hay que tener esperanza, que no lo hacemos por dinero, pero Dios ha querido en su soberanía también que a quienes Él ha llamado al ministerio puedan también ser sustentados por la obra. De hecho, nuevamente, volvemos a lo mismo. Filipenses, una carta de las 27 del Nuevo Testamento que elogia a hermanos que nunca se olvidaron de su mentor. Eso es muy importante para que no caigamos en los extremos. Ahora, ¿puede un pastor de su propia voluntad decir: no, pero yo quiero trabajar porque yo quiero sustentarme con las manos? Claro, el apóstol Pablo lo hizo, solamente creo que aparece mencionado 2 veces, me parece que los Efesios, y a los Corintios se los saca en cara porque no fueron generosos, y le dice que ha tenido que despojar a otras iglesias simplemente porque ellos fueron indiferentes a sus necesidades. Así que él no quería que nadie se llevara esa su gloria, pero fue su gloria, o sea, algo personal de él, porque anteriormente él estaba diciendo que Dios, ahí mismo lo dice en el contexto, 1 Corintios 9:14, puso una orden para los ministros que anuncian el Evangelio. Bueno, te quiero animar, si eres un ministro del Señor competente, que predique la obra completa. Y la obra completa implica que ya no hay deuda de ningún tipo, incluso la deuda económica. No hay deuda con Dios, pero en absoluto. Si eres de los valientes, que tus ojos han sido alumbrados, dices: yo soy radical de la gracia, yo predico gracia radical, 100%, te desafío el día de hoy a que de la misma fe que demandas de los creyentes que se congregan contigo, de que crean cuando dan, pues tú también debes creer que Dios te va a suplir si Él te ha llamado. Bueno, lo dejo hasta aquí. Un abrazo para todos ustedes. Gracia y paz. En Radio GDG, escucha, aprendes y compartes. Solo unos segundos para reforzar la nota de Hebreos 7:8, donde aquí hombres mortales reciben los diezmos. El autor de la carta a los hebreos lo habla como algo que estaba ocurriendo. Hombres seguían colectando estos levitas los diezmos. La razón es simple: el templo aún estaba en pie. La carta a los hebreos es escrita anterior a la destrucción del templo. En el año 70, cuando se destruye el templo por Tito, ya al no haber templo, pues los sacerdotes no tenían dónde ministrar. Se cae el sacrificio, las ofrendas, la recolección de diezmos, porque queda inoperante el sumo sacerdocio en un sentido técnico, aunque la ley había llegado a su fin en la cruz del Calvario o había quedado inoperante. Hola, soy Edward Muriel y esta es la información de algunas noticias para Radio GDG. Mujeres yazidíes celebran el Nobel de Paz de su hija Nadia Murad. El festejo se da en medio de su ritual religioso más importante. La ganadora del premio sufrió los peores vejámenes por parte del Estado Islámico. Una gran sonrisa ilumina sus rostros tras la noticia que se ha extendido como la pólvora. Nadia Murad, una joven yazidí convertida en portavoz de esta minoría víctima de los peores horrores del grupo yihadista Estado Islámico, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2018. Estamos contentos. Nadia es la voz de los yazidíes en el extranjero y transmite nuestros sufrimientos, explica Lokman Sleiman, de 35 años. Hoy es un día especial para los yazidíes y otras minorías víctimas de genocidios y atrocidades en masa cometidos por el Estado Islámico, afirmó en Twitter Yasta. Para el peregrino Lokman Sleiman, el galardón de Nadia Murad es un premio a todos los yazidíes. Recuerden, están informados gracias a los tips de noticias que le brinda Radio GDG. Hasta pronto, gracia y paz.